Vamos a numerarlos. Vamos a poner aquí como M1, M2, M3. Vamos a ponerle aquí M4, M5 y el M6. De tal manera que el M1 y el M4 son par complementarios, el M2 y el M6 par complementarios y el M3 y el M5 par complementario. ¿Ok? Entonces, vean que fue de una manera muy fácil y lógica hacer crecer esta compuerta a una de 3 entradas. Sigue teniendo una sola salida, pero aquí tiene ya 3 entradas. ¿Qué pasaría si yo requiriera tener una compuerta de 4 entradas? ¿Qué haría? Es lo mismo, ¿no? O sea, es extensión solamente. Así es, muy bien. Exactamente, o sea, tendría yo que poner otro transistor PNP, perdón, transistor de canal P, en serie a todos estos P, y otro transistor N, de canal N, en paralelo con los otros. Y las compuertas de esos dos nuevos transistores unidos, así como tengo a este y a este. Y están formando la entrada C, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que esta estructura pues nos permite crecer hacia arriba y, bueno, en este caso, pues con el número de transistores paralelos para lograr esa funcionalidad de 3, 4, 5, 6, 10 entradas, ¿no? Entonces, es una función pues que es muy versátil en ese sentido, ¿no? Los otros circuitos, por ejemplo, la otra compuerta, que es una compuerta NAND, si la queremos hacer también de 3 entradas, A, B o C, vean su nota, los transistores P son los que están en paralelo y los transistores N son los que están en serie. En el caso de una compuerta de 2 entradas, que es la que tenemos anteriormente, pero si la quisiera de 3, haría exactamente lo mismo. Los N ahora son los que deberían de estar en serie y los P deberían de estar en paralelo. Tendrían que estar 3 en paralelo y los N deberían de estar 3 en serie. Vean la estructura. Se hace crecer de forma, pues, simétrica, ¿no? ¿Sí se entiende el concepto? Pero vean que hay una problemática con este crecimiento. O sea, si yo necesito aumentar, por ejemplo, en una compuerta AND o NAND, pues número de entradas. O sea, parece ser que esto sí me lo permite. O sea, desde el punto de vista de la lógica, parece ser que no tiene ningún problema, ¿no? Aquí he aumentado otras 2 entradas. Ya tengo aquí 5. Pudiera yo tener 6, 7, 8, ¿sí? Esto, desde el punto de vista del sistema, no tiene problema, hace la funcionalidad. Pero desde el punto de vista eléctrico, de circuito eléctrico, ya tiene una problemática. ¿Cuál es? Normalmente estos circuitos se alimentan con una tensión que van para sistemas fijos, quietos, como una computadora, equipos que están fijos en algún sitio, con tensiones de 5 volts o alrededor de esas tensiones. En cambio, los equipos móviles tienen tensiones de alimentación que están alrededor de los 3.3 y algunas tecnologías mucho más compactas tienden a reducir estas tensiones. Están por ahí de 2.8, 2.7, incluso hasta 2.3 volts para algunos circuitos muy compactos. Los audífonos, por ejemplo, los audífonos tienen tensiones muy pequeñitas, audífonos inalámbricos, tienen una batería demasiado compacta, pero las tensiones no deben ser tan elevadas. Entonces andan alrededor ahí de los 3 volts, menos los 3 volts.
Entonces, es algo que en términos de conservación de la eléctrica y los niveles de voltaje, tener transistores en serie dificulta mucho. Cada transistor tiene una resistencia de canal. Entonces, vemos estos 4 transistores que tenemos desde aquí, desde VDD hasta aquí. Ya no me importan tanto los otros dos, los extremos. Prácticamente pudiéramos decir que es el mismo, ¿no? Son 3 resistencias de canal en paralelo. Aquí se reduciría tal vez la resistencia un poquito, pero acá estos transistores que están en serie incrementan su resistencia visto desde la fuente, ¿verdad? Y como son resistencias que están en serie, contando también esta resistencia que está acá, pues genera caídas de tensión. De tal manera que la caída de tensión aquí en Vout probablemente no sea 3.3 volts. A lo mejor esa caída de tensión llega a tener 2.7 volts. A lo mejor para la lógica y para la eléctrica estos valores se consideran todavía como valores de 1. Pero si yo quisiera una compuerta, por ejemplo, que tuviera 10 entradas, 8 entradas, por decirlo, pues tendría yo que tener 8 transistores o 7 transistores en serie. Son caídas de tensión en cada uno de ellos, ¿verdad? Tengo una resistencia vista desde el drenaje a esta fuente, desde este otro drenaje a esta fuente, desde este otro drenaje a esta otra fuente, finalmente desde este drenaje a esta fuente. Ahí hay 4 resistencias que ve la fuente de alimentación hasta la terminal de tierra general. Entonces, la tensión que yo tenga aquí, pues va a ser, no va a ser VDD, va a ser una tensión mucho más pequeña. Llega el momento en que si son muchas las resistencias, pues la tensión que voy a tener va a poner en riesgo la interpretación del número lógico de acuerdo a esa tensión. Si se espera un 1 lógico a 3.3, a lo mejor 2.7 en el límite, ¿no? Si yo llego a bajar la tensión demasiado, por ejemplo, a 2.1 volts aquí, pues esto ya no lo va a poder interpretar las etapas siguientes. ¿Qué es un 0? ¿Qué es un 1? El sistema dice, a mí me dicen que 3.3 es un 1, pero aquí ya tengo 2.1. ¿Qué hago? Es peligroso esto. Desde el punto de vista eléctrico se ve la tensión muy reducida, de tal manera que yo puedo hacer crecer cualquier circuito. Este es un ejemplo nada más con una compuerta NAND, puede ser con una compuerta NOR. No puedo hacer crecer un circuito eléctrico y tener varios transistores en línea o vista desde la fuente hasta GND, ¿verdad? Entonces hay un límite. Hay un límite para evitar precisamente las caídas bruscas de tensión en las salidas que van a comunicar a otro circuito. Bien, ¿qué hacer para evitar esto? Bueno, pues existen otras técnicas para poder hacer la misma funcionalidad de la compuerta, pero no creciendo el número de transistores desde la fuente de alimentación hasta la tierra. ¿Y en qué consiste? Voy a borrar estas compuertas y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con una compuerta AND. ¿Qué pasa si yo tengo nada más una compuerta AND de 2 entradas y quiero hacer compuertas NAND de 3 entradas? AND de 3 entradas. Bueno, pues lo que hago es tomo otra de 2 y las ligo, ¿no? De esa manera. Tengo 2 de 2 entradas, bueno, es AND de 2 entradas, pero las tengo en serie y consigo la funcionalidad ABC. Que necesito una de 4, bueno, pues entonces tengo otra de 2, porque el circuito de integrado que compré tiene 4, entonces ya aquí tengo la otra, ¿no? Tengo 3 compuertas de 2 entradas. Entonces, fíjense bien que yo tendría un sistema así, y adelantito tendría yo otro, ¿no?
yo tendría, a lo mejor esta no es la compuerta que está aquí, ¿no? Pero algo similar. Vamos a quitar este transistor. Déjame quitar estos. Entonces, yo aquí tendría la línea del bus de alimentación, DDD. Tengo aquí mis dos entradas y dibujaría una estructura similar más adelante. La voy a dibujar para que no quede duda en ese sentido. Otros dos transistores que van a estar aquí en serie. Esta línea es la línea de salida para esta primera etapa. ¿Sí? Y aquí voy a dibujar ahí están los transistores P. Y de este lado voy a dibujar los otros dos transistores N. Ahí está, ¿no? Entonces, este transistor une con este. Y este transistor une con ese. Esta sería la entrada C, mientras que este sería la otra entrada. O sea, este es Vout. Esta etapa que tenemos aquí es la salida de una compuerta de 2, que es este punto, Vout. Y este es su par complementario para este transistor, este es P, este es N, sería la entrada de este. Y la entrada C sería este solito. ¿Verdad? Entonces tenemos dos estructuras, podemos decirlo, que están de forma paralela, son similares, son dos compuertas NAND, aunque sean OR, estas es un ejemplo nada más. Tenemos la misma estructura de forma paralela, nada más que la respuesta de uno se va a meter a la otra etapa, ¿verdad? Entonces, tendríamos un circuito así de esta manera. ¿Sí? Ahí tenemos dos compuertas de dos entradas, que son estas dos, y tres entradas, A, B y C de este lado. Y aquí tendríamos, pues, el voltaje final, que es Vout. ¿Sí? Aquí es Vout. Aquí lo tenemos. Vout. Entonces, vean que esa funcionalidad no creció hacia arriba los transistores. Siguen permaneciendo tres, en este caso, en línea desde VDD hasta tierra. Esta siguiente estructura, pues nada más está en paralelo con la otra y conserva también tres transistores en línea. Esta característica, pues permite precisamente que no carguemos la línea desde VDD hasta GND con tantas resistencias y el voltaje de salida se vea afectado. Ustedes dirán, pero aquí nada más fue un transistor. Pues sí, pero el ejemplo era de más de 10 transistores, 20, ¿no? O sea, imagínense la tensión, las áreas de tensión que se generarían con tantos transistores en la línea desde VDD a GND. Entonces, lo que hay que notar aquí es que se puede representar la misma funcionalidad, pero con sistemas parecidos en paralelo. ¿Sí? Pero bueno, como no todo en la vida es gratis, esta estructura también tiene un problema. ¿Cuál creen que sea ese problema? Que está usando 4 transistores en vez de 3, ¿no? Bueno, sí, claro. En la estructura anterior donde crecíamos hacia arriba, teníamos únicamente 3 y 3 abajo, ¿no? Nada más 6. Aquí, sí, ok, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Aquí tenemos 2 transistores más, hay que integrarlo más para conservar la misma funcionalidad, ¿verdad? Sí, efectivamente, esa es una, pero hay otra. Y que es todavía de mayor peso. La corriente, ¿no? ¿Habla mayor consumo de voltaje? No, miren, estos
No, el consumo, vamos, es que no es consumo de voltaje, ¿no? Y no es consumo de voltaje porque todos los circuitos son a circuito abierto. Todos. El problema de estos es que, bueno, tampoco tienen un consumo de corriente porque todos son abiertos, ¿no? O sea, la tensión que esté presente en la línea de BDD hasta tierra solamente se va a ver afectada por las resistencias de canales en el momento de la conmutación. Pero en estado estacionario, cuando ya todos han conmutado, pues normalmente son interruptores cerrados o abiertos. Una característica, sí, efectivamente, como decía su compañero Excel, pues es el número mayor de transistores. Pero estas estructuras CMOS normalmente no consumen potencia cuando están quietos. Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, lo del voltaje, ya vimos que las caídas de tensión. Si tenemos más transistores en la línea desde BDD hasta tierra, pues sí, el último transistor pudiera resentir toda la demás carga que tenemos, ¿no? O sea, sí se ve afectada esa caída de tensión. Se opta por estas estructuras que, digámoslo así, son de forma paralelo, pero uno de los problemas que tiene esta estructura es que las señales aquí en A y en B, vamos a decirlo que llegan en el mismo tiempo, 0, 0, 1, por ejemplo. Llegan en el mismo tiempo. Pero la salida de este sistema va a estar diferenciada en tiempo. ¿A qué me refiero? Que esta compuerta que tenemos aquí, la segunda compuerta, vamos a ponerle aquí este número, esta es la compuerta 1, esta es la compuerta 2. La segunda compuerta no va a poder entregar su respuesta final B out por una simple sencilla razón, porque la entrada de la siguiente señal todavía no la tiene. ¿Por qué? Esta primera compuerta recibe las dos entradas, las tres llegan al mismo tiempo. Digamos que esta va a llegar en tiempo a esta compuerta. Pero esta compuerta, para que pueda procesar su salida, necesita primero conmutar sus canales. Vamos a verlo acá con ese transistor. Cada uno de los, en esta etapa, en esta o en esta. Esta etapa, que es la primera compuerta, a una presencia de señales aquí tiene que conmutar sus transistores. Eso lleva un tiempo. Si este transistor debe de estar encendido, con el canal formado, su par complementario debe de estar abierto. Si vienen de una condición contraria, bueno, pues este transistor tiene que desalojar las cargas del canal y este tiene que formar con cargas el canal. Entonces, llevar cargas al canal y desalojarlas del canal lleva tiempo. No es de forma inmediata. No es decir, ya le pongo un 1, están apagados y inmediatamente aparecen llenos. No, lleva su tiempo. Estamos hablando de tiempos de nanosegundos, picosegundos, o sea, son tiempos sumamente rápidos. ¿Sí? O sea, si los transistores están construidos con tecnología moderna, técnicas que permiten una conmutación muy rápida del canal, pues ok, se entiende que son bastante rápidos, pero lleva tiempo, aunque sea en microsegundos, en nanosegundos, es un tiempo que se requiere para quitar el canal, desalojar las cargas del canal y otro tiempo para el otro transistor llenar el canal de cargas. Entonces, hasta que esos canales no estén formados, la salida no va a ser cierta. Entonces, ese tiempo de conmutación que tiene que esperar la segunda compuerta, tiene que esperar precisamente a que la primera entregue ese valor. Mientras no termine de conmutar los canales de la compuerta 1, los valores que va a tener aquí son irreales, no son ciertos. ¿Sí? Y todo está calculado. Entonces, mientras más compuertas tenga, digamos, hacia adelante en cascada, esto se llama
sistemas en cascada, mientras más los tenga yo en cascada, más elementos, va a haber un error de propagación desde la entrada hasta la salida. Esto es clásico de todos los sistemas, de todos los sistemas. Una señal de entrada, cuando entra un sistema, no responde de forma inmediata, tarda cierto tiempo. Y si unimos más sistemas con las mismas características y estos están en cascada, ese error de propagación se va sumando. ¿Sí? Entonces, hay un tiempo bien definido en el que una vez que la entrada está con las señales en el sistema, hay un tiempo en el que se considera que es cierto porque ya han terminado de responder todos. Solamente después de ese tiempo la señal ya se considera que es cierta, antes no. Entonces es el problema con este tipo de sistemas. Ya arreglamos el problema de las caídas de tensión, de no crecer hacia arriba con el número de transistores. Pero si optamos por esta forma, el problema lo vamos a tener ahora en el error de la propagación. Tampoco podemos tener estructuras al tonizón hacia adelante, en cascada. Entonces son problemas, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando de una o dos etapitas, pues obviamente que aquí en este caso no representaría ningún. Pero cuando estamos hablando de un microprocesador que tiene no 10 transistores, tiene millones de transistores, cientos. Entonces, son muchísimas las etapas que se encontrarían bajo esta condición. O sea, ¿qué será? El 75% de toda la electrónica de un microprocesador es únicamente para las operaciones propias del microprocesador. Un 25% se utiliza nada más para las pruebas iniciales. Se ejecutan una sola vez en toda su vida y se desconectan el resto de la vida útil del microprocesador. Es únicamente para unas funciones de prueba, del test de calidad. Prácticamente es un cuarto del transistor que se desperdicia únicamente con etapas de prueba, de monitoreo del transistor. Una vez corre esa prueba, todo se desconecta. El microprocesador opera de forma normalita. Entre muchas otras funcionalidades que tiene, ¿eh? O sea, la máquina de un microprocesador tiene sus bemoles. Todos los sistemas digitales hay sus bemoles. Y más cuando se construyen con este tipo de transistores. Pero no hay otro tipo de transistores. Son los mismos desde hace más de 40 años. Más chiquitos, más eficientes, más rápidos, pero sigue siendo el mismo. ¿Se entiende el concepto? La diferencia que hay entre uno y otro, una estructura y otra estructura. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué es lo que pasa ahora en una estructura básica CMOS cuando ambos transistores están conmutando. En el momento de la conmutación, aquí ya tengo establecida una señal de entrada que va de 0 a 1. Esta es la señal que va a entrar aquí a esta señal de BI, donde están unidas las dos compuertas de estos transistores. Bien, pues ahí lo que sucede. Vamos a poner dos líneas rectas aquí. Un nivel lógico de 0 volts. Y después aquí arriba un nivel lógico de 1. Vamos a dejarlo así, ¿no? Ah, sí, 5 volts. 5 volts y 0 volts. ¿Ok? Y esto va a ser para el transistor número 1 y de este lado vamos a tener al transistor número 2. También tenemos originalmente un nivel lógico de 0. Bueno, tenemos un nivel lógico de 5 volts y de este lado vamos a tener 0 volts. Bien. El transistor M1, vamos a suponer que se encuentra con un nivel lógico de 5 volts. Se encuentra aquí arriba. ¿Sale?
Su canal está formado, por decirlo así. Su canal está formado. En cambio, el transistor M2, su canal está abierto. Entonces, eso nos mantiene en un nivel lógico de 0. ¿Sí? Bien. Hasta este tiempo. Van más o menos, es la misma línea de tiempo. Cuando la señal de entrada tiene su aparición, viene de un nivel lógico de 0 y cambia a 1, bueno, entonces el transistor M1 tiene que cambiar la forma de su canal. Ahora, tiene que ir apagándose, ¿sí? Tiene que ir apagándose. Voy a quitar esta línea mejor para que las dos se crucen. El transistor tiene que ir apagándose, es decir, desvaneciendo su canal hasta que desaparece por completo. Ya una vez desaparecido, continúa en un nivel de 0 volts. ¿Sí? De 0. Y el transistor M2, en ese momento, como está en 0, tiene que cambiar a 1 y tiene que formar su canal hasta llegar a un nivel lógico de 1 o 5 volts. ¿Sí? Entonces, vean, en este punto fue el instante t igual a 0 donde empezó el flanco de subida. ¿Sí? Un canal ya estaba formado y tiene que desaparecer. Un canal apenas se va a formar y tiene que llegar a formarse por completo. Pero aquí está abierto. Entonces, desde este tiempo hasta que termina la conmutación del canal, todo este tiempo que tenemos aquí, el transistor está en corto. ¿Sí? El transistor se encuentra en corto. Aquí empieza a formar el canal, aquí ahí lo tiene formado por completo, pero cuando aquí empieza a formarlo, ambos transistores ponen a la fuente de alimentación en corto. De tal manera que la resistencia máxima o mínima que se va a tener entre la fuente y tierra se da en este punto. Cuando los dos transistores están a la mitad de su transición, uno retirando las cargas del canal y el otro empezándolas a formar. Pero en todo ese tiempo el transistor se encuentra en corto. Saliendo de esa transición, de ese transitorio, ya el transistor están conmutados y nada más tenemos la conexión a circuito abierto de VDD o la conexión a circuito cerrado de GND. Pero solamente en la transición los transistores están en corto. Este tiempo de aquí, sí, dura microsegundos, nanosegundos. O sea, es un tiempo demasiado chiquito, ¿no? Picosegundos. Pero esos picosegundos de conmutación a una velocidad de conmutación de esta estructura puede llegar 800, 900 megahertz reales, o sea, reales. O sea, más allá de un giga, 2, es imposible para un transistor conmutar esas velocidades. Ya son frecuencias muy altas, ¿no? Entonces, pero 800 megahertz, 900 megahertz, sí es posible de que trabajen estos transistores. Entonces, imagínense a velocidades tan altas, 800, 900 megahertz. En una sola estructura, ¿cuántos cortos no hay? O sea, estamos hablando de 8 millones de cortos por unidad de tiempo. ¿Sí? No, 800 millones de cortos por unidad de tiempo, o sea, en un segundo. Multipliquen a esta estructura por unos 10 millones de transistores que hay en un microprocesador. A esas velocidades de operación, pues con razón los microprocesadores son unas planchitas, ¿no? Hace 10, 15 años los microprocesadores no eran tan rápidos, entonces pues no necesitaban incluso más que un disipador simple.
o sea, una pieza de metal que le ayuda a retirar al microprocesador, pues calor. Con el tiempo, pues fueron incrementando el sistema de enfriamiento, lo fueron robusteciendo, de tal manera que ya le pusieron un ventilador. Y va aumentando la velocidad todavía más de los circuitos integrados, se puede llevar a mayores velocidades y el calentamiento aumenta porque este número de cortos se hace más por unidad de tiempo. Entonces, llega el momento en que ahora ya necesitan disipadores mucho más grandes, más potentes, los disipadores de áreas más grandes, al grado de incluso hasta intercambiadores de calor, algo muy similar a los radiadores de un automóvil, ¿no? Hay una placa que recoge el calor, que es el radiador. Por un lado tiene enfriamiento de agua fría o agua a una temperatura más baja y por el otro lado sale el agua ya caliente por el microprocesador. Esa agua le quita la temperatura al microprocesador a través del disipador, ¿no? A través de ese radiador. Entra a un circuito de enfriamiento con ventilación, de convección, y regresa agua más fresca al circuito. O sea, a esos niveles de refrigeración tenemos que llegar cuando los microprocesadores llegan a operar a esas velocidades. Pero no solamente el calor, las fuentes de alimentación se hacen más potentes, o sea, requieren de mayor potencia en la fuente de alimentación. Y obviamente, pues una computadora trabajando a pleno, pues tiene una demanda energética muy alta, mucho más alta que cualquier equipo eléctrico de una casa, ¿no? Más alto que un refrigerador, por ejemplo, ¿no? Y eso que una lavadora, ¿no? Las lavadoras, los refrigeradores trabajan también por tiempo. Pero una computadora hay veces que está desde la mañana hasta en la noche, ¿no? Entonces consumen demasiada energía. Es uno de los elementos que más consumo energético tienen. No es la lavadora, incluso la plancha, pues la usamos nada más por periodos cortos. Pero si promediamos todos estos consumos de cada uno de ellos, la computadora es la que sale más dragona en ese sentido. Está más tiempo encendida. Vean las fuentes de alimentación, hagan un balance. ¿Cuántos watts son? Mínimo de unos 500 watts, ¿no? Es un chorro. Multiplícanlo cuántas horas está una computadora en su casa conectada. Es un elemento de consumo muy grande, ¿no? A veces no se requiere tanto. Después estas estructuras tienen ese problema. Son muy tragonas de energía cuando están conmutándose por esta situación. La aparición del canal no se de forma inmediata y mientras eso sucede, las fuentes de alimentación están en corto porque los canales aún están existiendo. Entonces, tienen este defecto, ¿no? Las estructuras CMOS. Por más rápidas que se hagan, ese problema obviamente va a tener que ir disminuyendo. ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Ninguna? ¿Cómo se llamaba el punto profe? ¿Cómo se llamaba el punto que estaba entre medio de la transición? ¿Aquí? No, no tiene nombre. No tiene nombre. Es el punto de mayor... es el punto en el cual el canal, tanto del P como del N, es donde mayor conductividad tiene. Ok, gracias. O sea, digamos que es ahí donde, digamos que sería el punto más crítico. Y bueno, hay que considerar el transistor P. De por sí el MOSFET de canal P es un poco más grande que el canal N. Y debe ser así porque las movilidades de los portadores de carga, que son los huecos, en un cristal P son más lentas. Entonces, si se aumenta el tamaño del transistor,
aumenta también esa movilidad de las cargas. Entonces se trata de que a la hora de entrar y desalojar, esa movilidad de entrar y salir del canal debe de ser muy equiparable a la movilidad de un N. El N sí permite que sea un poquito más chico y sus velocidades no se ven tan afectadas. Pero en el caso del P sí. Entonces, esto que tenemos aquí, pues más o menos es simétrico en términos de la conductividad de ambos canales. Pero físicamente, si lo viéramos con un microscopio, este estaría 2, 3 veces mucho más grande que este. Y va a tener la misma funcionalidad eléctrica, la misma velocidad, todo, pero siempre es un poquito mayor el P que el N. Este punto nombre, pero sí entiéndase que hay un tiempo de transición, un tiempo transitorio en el que ambos transistores están conmutando su canal y el circuito está en corto, el circuito de fuente. ¿Sí? Entonces son millones de circuitos que están en corto por miles de repeticiones. Entonces eso incrementa el consumo de energía. De mi modo, así es la tecnología, en este caso, de conmutación. Así es, y tiene esos problemas. Ok, ¿se les quedó alguna pregunta al respecto con esta estructura? No. Ok, se les quedó de tarea que evaluaran precisamente dos circuitos CMOS. Una primera estructura era muy fácil de evaluar. Nada más eran 4 transistores. El resultado era una XOR, ¿verdad? Era XOR, pero tenía una distribución, pues en tipo de escalera, donde veíamos el primer circuito que desde VDD hasta tierra, pues tenía 4 transistores, ¿no? 4 transistores. En cambio, la otra estructura, que me parece que tenía 6 transistores, era un poquito más robusta, pero era un circuito en cascada. Déjenme ver el circuito y ahorita lo presento aquí yo lo tengo aquí en mi escritorio, ahorita lo presento ahí en la pantalla. Permítame un momentito. A ver si puedo abrir los dos. Presentárselos. A ver, déjenme. ¿Ven ahí ese primer circuito? Sí. Sí. Ok. Déjenme ampliarle aquí un poquito. Ahí se ve un poquito más amplio, ¿no? Bien, pues este circuito pues únicamente tiene 8 transistores. Es una compuerta XOR. No está negada. Es simplemente la funcionalidad XOR. Tenían ustedes que ir metiendo aquí las funciones 0, 1 de acuerdo a la entrada. Aquí, por ejemplo, si necesitaban meter un 0 en la combinación 0 de B, aquí es B negada, pues obviamente debe haber sido un 1, ¿no? Entonces, hay que conservar esa tipo de señal que nos está pidiendo para cada una de estas entradas. ¿Sí? Entonces, esta compuerta, aunque esta es la estructura básica, la estructura elemental, pues obviamente todavía requiere del distribuidor o de 2 inversores, ¿no?
un inversor que cambie la señal A a A negada. Y otro inversor que cambie de B y la haga B negada para poderlas inyectar aquí, ¿verdad? Entonces, si vemos la estructura, que nada más aquí son 8 transistores, pues necesita otros 2 inversores. ¿Y cuántos transistores adicionales tenemos? 4, ¿no? Entonces ya sería una estructura con 10 transistores. 10 transistores. Y si nos pasamos, por ejemplo, a esta otra, vamos a verla. Esta es la otra estructura. Esta también es una estructura XOR. XOR sin negar. Entonces, los que lo analizaron, el nivel de salida se encuentra aquí. Y ven la funcionalidad de este. Es obviamente mejor en muchos sentidos, que solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No requiere de un distribuidor. Su formación no es, digámoslo así, en una estructura como la que conocemos. Está en cascada, porque la respuesta de este se inyecta a las entradas de los otros, ¿verdad? Entonces, no requiere tampoco mucha pérdida en voltaje. No hay caídas de tensión graves, porque nada más tenemos 2 transistores en esta otra línea, y los otros son intermedios. Esta estructura es muy, muy compacta y muy, muy funcional. Si acaso, dependería un poquito de la respuesta de estos 2 transistores para alimentar al otro grupo de 4 transistores. Pero no es muy, muy complicado. Entonces, esta estructura es bastante, bastante eficiente. Y tiene sobre todo nada más 6 transistores. Pero es la misma funcionalidad. Entonces, no creo que hayan tenido problemas para el análisis de estos circuitos. De hecho, muchos lo hicieron bien, me lo entregaron bien. El problema fue con los otros dos. Los otros 2 que también son compuertas, pero el análisis me lo hicieron a la mitad. Fui claro en las instrucciones que les pedí en el Classroom de que tenían que encontrar o bajar de la hoja de datos, encontrar el parámetro híbrido HFE y tomar el valor máximo como beta, ¿sí? Entonces, tenemos 2 estructuras. Déjame ver si las encuentro ahorita. Voy a abrir aquí voy a dejar aquí de compartir. Y voy a regresar aquí al pizarrón. Una de las estructuras estaba así. Aquí tenemos un transistor Q1, es un BJT NPN, y luego tenemos otro transistor. Podemos decir que están en serie en sus uniones colector-emisor, colector-emisor. Este es transistor Q1, y en esta misma línea de conexión tenemos la resistencia del emisor y la salida se toma de aquí. ¿Sí? Este es el voltaje de salida. Y bueno, de este lado tenemos una resistencia de base, otra resistencia de base, vamos a ponerle base 1, base 2, y aquí va a llegar la señal de entrada A y la señal de entrada B. Las instrucciones eran claras, A y B, A y B, 6 volts positivos, igual que la fuente de alimentación principal, la BCC, 6 volts de alimentación. Bueno, si estamos hablando de un circuito digital y que es lógica transistor a transistor, pues 6 volts no va a implicar mucho, porque acuérdense que va a haber una pérdida de tensión. Aquí sí es una pérdida en el diodo base emisor, que es de 0.7, más 0.7 de este otro lado, pues ya se ve muy corto. Entonces, vean que aquí la tensión, si fuera nada más la caída de un solo diodo,
pues estaría alrededor de 5.3 volts. Pero cuando en el momento que estén los dos conectados, esta caída de tensión puede llegar a tener, pues, 4.7, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, faltó hacer las ecuaciones para que ustedes pudieran definir que los transistores se encontraban en qué región. ¿Sí? Para finalmente encontrar el voltaje de salida. Vean que aquí es muy diferente. El voltaje de salida se está tomando entre el emisor y la resistencia del emisor. ¿Sí? Entonces, a través de las ecuaciones necesitamos definir, bueno, este transistor, ¿cómo está? ¿En corte o en saturación? Eso implica que hay que hacerle un análisis solamente a ese transistor, de ver dónde está su punto de operación. Como estamos hablando de un circuito de conmutación, pues el punto de operación va a estar en región de saturación y va a estar en región de corte. No hay más, o sea, no puede estar en región activa, porque es un circuito hecho para la conmutación. No va a servir como amplificador, ¿sí? Tiene que evaluar de una manera lógica este circuito. Parece ser que la combinación que tenemos de dos transistores en serie es un símil que tener dos transistores en serie de los MOSFET o dos interruptores en serie, que esto debería de ser o debería de comportarse como una compuerta AND, ¿sí? Una compuerta I. Tiene que estar este y este en qué posición del punto de operación, corte o saturación, para que tengamos un nivel de salida cierto. Entonces, el objetivo era ese, plantear las ecuaciones de Maya, tanto para el circuito de entrada como para el circuito de salida, y poder determinar para cada combinación 0,1 cómo está el punto de operación. ¿Sí? Obviamente que para establecer la ecuación de Maya de entrada, bueno, ahí no necesitan la beta para el circuito de entrada, pero para poder determinar una posible corriente de conector, si no necesitamos saber para saber dónde está. Pues requieren de la beta cuando vayan a encontrar la corriente de base. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se requiere hacer. Requiere hacer el análisis de corte saturación, porque así nada más me dijeron, métele 0, mete 0, ¿y qué es lo que tengo en la salida? 0. ¿Cómo lo determinas? ¿Cómo estás seguro de que este transistor con 0 va a operar aquí? ¿Sí? Y luego, con una condición de voltaje de salida tomada desde el emisor a la resistencia del emisor. O sea, pudiera ser a lo mejor, sí, muy evidente, pero tengo que asegurarme, ¿no? Como la condición de voltaje colector emisor para poder determinar que está en saturación o que está en corte. Y después de ese análisis muy básico mental, pues sí poder decir el nivel de salida es este. ¿Sí? Y ese nivel de salida entre voltaje corresponde a un 0 o a un 1. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que se requiere hacer? Entonces, a ese nivel de análisis es el que se requiere hacer para estos transistores. ¿Sale? Entonces van a volver a hacerlo, no nada más llenar una simple tabla, ¿verdad? Eso nada más era para las dos estructuras y hacer el comparativo entre ellas. Si lo hicieron a conciencia, se habrán dado cuenta de que pues tiene ahí sus detallitos, ¿no? Para poderlo comprender. Sirvió más bien de entrenamiento. Pero si lo copiaron, pues bueno, si lo copiaron, no les recomiendo que lo hagan porque no van a entender cómo se hace, ¿no?
Entonces, aquí lo más importante es de que esta parte de aquí, de las compuertas de lógica transistor, hagan el análisis de ecuaciones de malla de entrada y ecuaciones de malla de salida. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Por mi parte no, profe. Bueno, ok. Entonces, los dos circuitos a transistor, los de lógica transistor, nos van a volver a repetir, hacer el análisis. Ya hicieron análisis de otro circuito, ya saben cómo se ubica el punto de operación. Aquí van a hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es que están estos dos transistores en serie y en el otro son dos estructuras similares en paralelo, unidas a una resistencia de... Son dos análisis por separado. La otra es una computadora de tipo OR. Hay que hacerle el análisis. Sí, dígame. Profesor, Sí. se corta mucho. No se lo entiende casi. ¿Se corta mucho la comunicación? Sí, hay momentos que se cortan. Sí, profesor. Bueno. A ver, permítame tantito, déjenme cambiar de micrófono. A ver qué pasa. Ahí como me escuchan mejor o sigue igual. Sí, ella se escucha mejor, profesor. Ok, bueno. Bueno, ok, entonces regresando aquí. Sí, la intención de estos dos circuitos es de que hicieran la evaluación de las ecuaciones tanto de malla de entrada como de malla de salida y determinar el voltaje de salida. En función del voltaje de salida ustedes definen y también de la corriente que circula desde la fuente de alimentación BCC hasta tierra. O sea, esa corriente de colector de Q1 y de Q2 prácticamente es la misma. Que puedan ustedes determinar que el punto de operación se encuentra en saturación o se encuentra en corte. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y entonces necesitan ustedes primero encontrar la corriente del colector a través de esa base y después con el cálculo de la corriente de colector máxima, comparando ambas, ustedes podrán decir, el transistor sí se encuentra saturado o no se encuentra saturado. ¿Sí? Si se encuentra saturado, bueno, pues entonces el punto de operación lo tenemos aquí. ¿Sí? ¿Cómo es el voltaje entonces de salida? Entonces, ¿qué debo de tener? ¿Qué tipo de señal debo de tener aquí? Entonces sí, pues ya lleno ya la tablita de verdad, ¿no? Ya lleno la tablita de verdad de acuerdo a las dos condiciones de entrada y que tengo en la salida. ¿Sale? De eso se trata. De eso se trata. ¿Ahí tienen duda? Les voy a mandar otros dos circuitos. Son los mismos, nada más que modificados con el cambio en la resistencia del emisor y me van a decir ahora también con estos dos, cómo es la respuesta ahora, pero van a tener que hacer el mismo análisis. ¿Vale? Bien. ¿Dudas, preguntas?
Bueno. No, profesor. Oiga, sí, dime. De la beta yo había encontrado que era 100, pero que se podían llegar a ver valores de 150. Entonces, ¿con cuál lo manejaríamos? Ok. A ver, mira, vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a abrirlo. No hay mucho problema, ¿no? En ese sentido. Déjame tantito, déjame. Voy a querer abrir el navegador y déjame buscar. Ya que ahorita que lo tenga, aquí lo tengo. 2N2222 datasheet. Y vamos a abrir esta hoja de datos. Ahorita ya se las voy a presentar. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Ok, bien. Muy bien, entonces, vean, este es un transistor muy común. Es un transistor que se ocupa como amplificador. Es un transistor hecho de silicio tipo NPN. Este es un sustituto, o sea, yo les pedí este es el P2N2222A. Bien, entonces vamos a ver, aquí hay ciertas características, se venden distintos empaquetados, aquí está la terminal 1, la terminal 2 y la terminal 3, se llaman así, colector, base y emisor. Se puede vender en un empaquetado así, se puede vender en otro empaquetado así, aquí dependiendo, ¿no? T092, Case 29 y Style 17. Entonces vienen aquí las terminales que para el caso es la misma numeración que tenemos acá. Entonces aquí podemos identificar cómo son estas terminales aquí. Bien, la leyenda, la etiqueta está por el frente del transistor y bueno, otras cosas que le ponen aquí, ¿no? ¿Dónde está el parámetro que nos interesa? Les dije que se llamaba HFE y se encuentra aquí. Esta es la beta. Esta es la ganancia de corriente en corriente directa. El análisis que hemos estado haciendo es únicamente a corriente directa. No hemos metido nada de señales de corriente alterna. O sea, analizar el circuito como un amplificador. Nada más fue ahí una señal hipotética para ver cómo se movía el punto de operación sobre la recta de carga, pero prácticamente todo el análisis ha sido en corriente directa. Entonces, este es el parámetro. No aparece más en toda la hoja de datos, vean. No aparece más. Son otros parámetros que tenemos aquí, que para ustedes les van a parecer algo oscuros. Pero por el momento, el único dato que nos interesa es precisamente la beta. ¿Sí? Déjenme hacerlo aquí un poquito más grande. Bien, la beta del transistor. Dice que el típico, o el valor mínimo, déjenme ver si es el mínimo, ¿no? Mínimo, y después viene el valor máximo, ¿sí? El valor mínimo se encuentra en 35. ¿Sí? Hay diferentes valores aquí de corriente, de ganancia de corriente de la beta. Vean, por ejemplo, esta de 35 es bajo la condición de que la corriente del colector esté en aproximadamente 0.1 miliampere y con un voltaje colector emisor de 10 volts. Entonces, son medidas en laboratorio de diferentes betas, pero a diferentes características de corrientes. Esta, por ejemplo, la corriente del colector, cuando está a 150 miliamperes y a una tensión del voltaje colector emisor de 10 volts, tenemos una beta de 100, que creo que es la que nos decía su compañero, y una típica ahí por ahí de 150, ¿no? Aquí tenemos 100 y es, digamos, el valor más grande dentro de los valores mínimos a diferentes características de corrientes de colector
y sobre todo de corrientes de colector, porque casi todas son medidas a tensiones de 10 volts, salvo esta, que es corriente de colector 150 miliamperes y voltaje colector emisor a 1 volt. Hay ciertas notas ahí, habría que ver qué son esas notas, a qué se refiere. Pero en términos generales, puede ir desde un valor mínimo de 35 hasta un valor máximo de 100. En las instrucciones que les di en Classroom, les dije que tomaran a 300. Ahí no hay pierde, sería la característica máxima. Entonces, si tomamos la característica máxima, pues no habría mucho problema a la hora de que el transistor estuviera operando. Probablemente esté 100 veces más abajo, no hay tanto problema, ¿no? El voltaje de la base, de la señal de base, es lo suficientemente grande y la resistencia es lo suficientemente pequeña para saturar al transistor a un buen nivel. Si no, hagan el cálculo y ubiquen ustedes el nivel de saturación. Determinan ustedes la corriente de colector en saturación. ¿Sale? Entonces, consideren ustedes un valor de beta de 300. Ya está ahí el dato. Ya saqué aquí la hoja de datos. ¿Sale? Entonces, considérenlo a 300. Entonces, este dato a la hora de plantear las ecuaciones, pues debe de estar ahí reflejado. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces, pues se trata nuevamente de repetir esos dos ejercicios. Se trata de repetir esos dos ejercicios para poder encontrar, pues la tabla de verdad, ¿no? Que es finalmente lo que estamos queriendo. Pero no lo hagan así nada más al aventón, ¿no? O sea, asegúrense de que realmente el transistor está en corte o está en saturación, en qué momento está uno o el otro, y por qué tenemos ese voltaje de salida. ¿Sí? Eso es el análisis que se tiene que realizar. Y ahorita en el transcurso de la tarde voy a modificar a este circuito cambiando la resistencia o el punto de salida y me van a decir cuál es la función que vamos a ver con el análisis igual. Entonces son 4 análisis que van a tener que hacer. El día de mañana, martes, se supone que tenemos clase, ¿verdad? Sí, ok. Sí, bueno, el día de mañana no vamos a tener. Va a haber aquí unos cambios en mi casa que me voy a tener que hacer un movedero de cosas. Entonces, pues voy a estar aquí medio amontonado mientras esté yo cambiando, ¿no? Porque están haciendo aquí una remodelación en mi casa. Entonces, no voy a poder, ¿no? Voy a estar muy, muy incómodo. Tendríamos la clase hasta el próximo jueves. ¿Sí? Entonces, el próximo jueves, bueno, el límite de la tarea pues tendría que ser el miércoles a medianoche, ¿no? Para que el jueves en la mañana o en la tardecita ya lo revisemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ok. Pues entonces vamos a dejarle por el momento aquí y ya nos estamos viendo el jueves. Pues que tengan buena tarde. Nos estamos viendo. Sí, profesor, muchas gracias igualmente.